Otra vez estamos viendo escenas que vimos al principio del gobierno de Donald Trump. Niños en lugares donde quisiéramos que no estuvieran, y mucha gente está muy enojada. Así es. Bueno, es una tragedia humanitaria que queda en el centro de una guerra política nuevamente entre los demócratas y republicanos que critican las políticas de Biden en este momento en materia migratoria y señalan que no se está haciendo lo correcto o que se está haciendo lo correcto o que se van a emprender acciones a beneficio de estos niños. Pero la realidad es que en este momento hay más de 9,450 personas menores de edad, y esto tiene que ver con todos los datos que entregan las autoridades fronterizas de cómo ha ido incrementando el número de los niños y niñas y adolescentes que están llegando a la frontera sin una persona adulta, o sea, un responsable, un tutor, llegan solos. Y esos son los que pueden reportar, o sea, los que pueden, pues al final, retener, y que de acuerdo a los informes de la Casa Blanca, la última semana, la que va ya a terminar, estamos a mitad de semana, se está acelerando, o sea, las cifras van en incremento. Y yo creo que aquí es un tema delicado porque este tema que se considera como un problema, yo diría que esto no es un problema. Los niños no pueden ser un problema, los niños y las niñas no pueden ser ningún problema para ningún país. La narrativa es terrible. Obviamente genera un problema. El problema es dónde los alojas, el problema es cómo les das de alimentación, el problema es cómo los educas, el problema es cómo los vistes. Es un problema que existe una solución. Pero Eduardo, a mi punto de vista, la narrativa de comunicación entre políticos, entre autoridades, tiene que ver con un tema de conceptos, de expresiones del lenguaje, a un fenómeno social, a un fenómeno de migración, en particular de la niñez, que revela una enorme insensibilidad, discriminación y xenofobia. ¿Por qué? Hay una pregunta, ¿por qué el gobierno de México ha permitido que esos niños que vienen de Centroamérica pasen por nuestro país sin que nadie lo pueda evitar? Tampoco me lo explico, ¿eh? Bueno, porque obviamente la condición que ya representa el dejar tu hogar, el tener que huir por temas de inseguridad, de violencia, Pero el gobierno de México está dejándolos pasar, lo cual es absurdo también. Eduardo, es un tema que no se resuelve nada más con que pasen o no pasen. El tema es cómo se les da dignidad a los niños y a las niñas. No, eso suena muy bien como discurso, pero la verdad es que vienen huyendo de la miseria, de la pobreza y de la violencia. ¿Sí? Llegan a México, nadie hace nada para ayudarlos en México. Por eso los mueve un pollero desde la frontera sur y se los lleva hasta la frontera norte. Pues otro pollero los pasa al lado gringo. Y ahí, a ver qué pasa. Nadie está haciendo nada. Y los gobiernos de sus países, ni el de México y el de Estados Unidos, tienen el problema de qué hacer con ellos. A ver, yo creo que no deben de ser vistos como un problema, sino no, ya nos lo dijiste, pero es un problema, quieras o no. Como una emergencia, tanto para México como para Estados Unidos y como para los países donde está sucediendo, porque que se tengan que desplazar niños pequeños de 8, de 9 años, representa un desafío terrible para las autoridades, pero como un tema humanitario, no como un tema de cifras, no como un tema de... No, sí, las cifras cuentan, porque si fueran 200 niños y no 4,900, pues sería un problema menor. Sí, pero lo que yo digo es que el problema es que no lo están viendo como un tema de un tema humanitario, de un fenómeno social. No, yo sí creo que lo están viendo con sus consecuencias humanitarias también. Oye, Eduardo, ¿y cómo los meten en jaulas? ¿O cómo están viviendo hacinados? ¿Cómo están viviendo...? Porque no hay dónde meterlos, Paola, ¿dónde? Bueno, no hay dónde meterlos. Se está buscando... A ver, te voy a explicar, porque yo también entiendo el problema. Se está buscando hogares donde se puedan alojar, pero tienen que garantizarse que esos hogares sean unos hogares donde los van a tratar bien y no los van a maltratar. Y tú consíguete de un día para otro, de un mes para otro, hogares dignos y seguros para 4,900 niños.
Digo, esto no es de... Oye, si México no puede ni pararlos en la frontera, tú estás muy exigente con el gobierno de Estados Unidos. Eduardo, no lo entiendo. único que creo es que Estados Unidos es una potencia económica que sí tiene los recursos para atender... Estados Unidos tiene unas broncas económicas y el día que quieras, yo y Luis Miguel te las vamos a explicar, porque también tienen problemas de flujo de efectivo y también tienen muchos pobres. No puedes poner la vida de un niño y una niña sobre cualquier otro problema. Ustedes lo estaban hablando en educación, ahora díganme de darle certeza a un niño. A ver, para mí es injustificable que el gobierno de México los deje pasar en primer lugar. Para mí es injustificable. Para endosarle el problema a Biden, tal vez. A ver, Luis Miguel. En la crisis nace en Centroamérica, creo que no hemos terminado de entender el tamaño de la crisis humanitaria que está viviendo Centroamérica. Es la pandemia, es una crisis económica, es la violencia y en buena medida esa crisis va moviéndose a través de los niños por todo Centroamérica, llega a la frontera sur. Entonces yo lo que diría es bien importante en la medida de lo posible ir resolviéndolo de atrás para adelante en el origen. Claro. Se ha hablado mucho de resolver Centroamérica, hemos escuchado muchísimo de planes, lo cierto es que se ha hecho menos por Centroamérica que por cualquier otra región del mundo, a excepción de África. Y ahorita Honduras tiene un presidente relacionado con la delincuencia organizada. El Salvador tiene un dictador en ciernes. Son países con una corrupción terrible. Yo entiendo que los papás quieran sacar a sus hijos, pero imagínate, se los dan a quién sabe quién, y que estoy de acuerdo contigo, Luis Miguel. El problema se tiene que empezar a trabajar en los países de origen. Luego, en la frontera México-Centroamérica, porque es muy fácil no hacer nada y que la bomba le explote a los gringos. Tampoco se trata de eso. Sí, a ver, pero el tema es que los organismos internacionales, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están haciendo colaboración en conjunto? ¿De qué no hay dinero, los organismos internacionales, si tú te vas... No, Paola, pero a ver, es que el presupuesto de la UNICEF, de la FAO y de todos estos organismos internacionales de la UNAM, de Naciones Unidas, están vacías sus arcas porque la pandemia los ha dejado sin recursos. O sea, esto no es el mundo de la prepandemia, Paola. Hay unos problemas económicos gravísimos. Por eso son víctimas de desigualdad estos niños y niñas de las... Sí, pero la solución no solamente es exigiendo y que inviertan. No, hay que ver de dónde sale el dinero, quién lo va a hacer, cuánto tiempo va a tardar. Económico global totalmente injusto y discriminatorio. Porque pues ya lo sabemos, ¿qué hay de nuevo? A ver, ¿qué hay de nuevo desde que el mundo es mundo? Eduardo, se está poniendo por encima los mercados que a las personas. O sea, ay, Paola, me das ternura porque siempre ha sido lo mismo. ¿Desde cuándo no ha sido lo mismo? Y no estoy diciendo yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con esto, pero una solución implica estudio, análisis para llegar a la respuesta correcta. Aquí te quiero decir algo, Eduardo. No es casualidad que la trata de personas sea el segundo ilícito más lucrativo después del narcotráfico. Habla muy mal de nuestra especie, ¿verdad? Estamos hablando del desplazamiento a causa de territorios ocupados por las transnacionales, las crisis del agua, las brechas... No, pero perdón, Paola, aquí es más responsabilidad de los gobiernos centroamericanos que de las transnacionales. Claro. Por favor, ya pareces demagogo de izquierda, las transnacionales. Esos países de Centroamérica están gobernados por puro rufiancete, Paola. Por puro rufián. También la falta de recursos desplaza, o sea, es un fenómeno que se está viviendo no solamente en México, pero estamos viendo que somos el paso, somos muchas veces inclusive el origen, pero que cuando llegan a un país que es el sueño americano, a Estados Unidos, llegan a estar enjaulados. O sea que para ti, porque llegan a Estados Unidos, tienen que tratar bien en todo. Vámonos, así es lo que estás diciendo. Pero Eduardo, sí creo que es un llamado decir, hay casi 10,000 niños y niñas y adolescentes en situaciones no humanitarias en el país de primer mundo. Eso para mí... Y Centroamérica y México también tienen que ver su papel en este lío. Porque tú nomás quieres endosarle todo al gobierno de Biden, porque tú siempre le fuiste a Donald Trump y ya pareces senadora republicana tú. Pero hay
que decir cosas, porque le echaban la culpa en su momento, y ya lo estás politizando, a Donald Trump, pero estamos viendo en este Donald Trump fue lo peor, la peor escoria que ha habido. ¿Sabes quién deportó más? Obama. Fue el deportador más grande que tuvo Estados Unidos. Oye, la ley es la ley. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.